Mis papás me dijeron que, si mis 3 sobrinos no podían entrar a mi boda, ellos tampoco iban. Lo dijeron sabiendo perfectamente cómo eran esos niños, porque durante años los habían visto destruir su casa mientras mi hermana los dejaba ahí y desaparecía para descansar. Eso fue lo que más me dolió. No que Susana, mi hermana, dejara de hablarme. Con ella ya estaba acostumbrada a los castigos y a los silencios. Lo que me partió fue ver a mis papás elegir otra vez no mirar lo que tenían enfrente. Susana siempre fue la hija especial. No lo digo con amargura, aunque durante mucho tiempo sí me dolió. Ella me llevaba 10 años. Cuando yo nací, ella ya estaba en 5º de primaria. Cuando ella hablaba de sus primeros novios y de fiestas de preparatoria, yo todavía jugaba con muñecas en la sala. Nunca tuvimos esa relación de hermanas que una ve en películas. No nos contábamos secretos, no nos prestábamos ropa, no nos defendíamos de todo el mundo. Éramos más bien 2 personas criadas en la misma casa, pero en momentos distintos de la vida. Mis papás, Teresa y Ramiro, la adoraban. Susana era la primera hija, la que les había enseñado a ser papás, la que siempre tenía una explicación para todo y una sonrisa para salirse con la suya. En sus ojos, ella casi nunca se equivocaba. Cuando cumplí 18 y entré a la universidad en Puebla, decidí quedarme viviendo con mis papás para ahorrar renta. Mi plan era simple: estudiar, trabajar cuando pudiera y terminar la carrera sin endeudarme. Ese mismo año, Susana se casó con Héctor, un contador que había conocido en la parroquia. Me acuerdo perfecto de la boda. Ella iba feliz, con un vestido enorme y una sonrisa que no se le quitaba. Mis papás lloraban como si estuvieran viendo un milagro. Yo también estaba contenta por ella. En ese momento no imaginaba cuánto iban a cambiar mi vida las decisiones de mi hermana. Susana no tardó mucho en embarazarse. A los pocos meses, anunció que esperaba a su primer hijo. «Vas a ser tía, Elisa», me dijo una tarde, abrazándome como si me estuviera dando la mejor noticia del mundo. Sonreí. La felicité. Pensé que sería bonito tener un sobrino. No sabía que ese bebé también iba a cambiarme la universidad. Cuando nació Iván, todos estaban encantados. Mis papás parecían rejuvenecidos. Mi mamá compraba ropita, mi papá presumía fotos en el trabajo y Susana actuaba como si todos tuviéramos que girar alrededor de ella. Los primeros meses fueron tranquilos. Luego, cuando Iván tenía como 3 meses, Susana empezó a aparecer en casa de mis papás sin avisar. «Mamá, necesito respirar tantito», decía, entrando con la pañalera colgada al hombro. «Te lo dejo unas horas. Elisa está aquí. Ella también puede ayudarte». No preguntaba. Dejaba al niño, daba instrucciones rápidas y se iba. Al principio eran 2 horas. Después, toda la tarde. Luego se volvió costumbre. Yo estaba en mi cuarto, rodeada de apuntes, libros y trabajos de la universidad, cuando mi mamá tocaba la puerta. «Elisa, hija, ¿puedes cargar a Iván mientras preparo la comida?». Yo decía que sí porque me daba culpa verla cansada. Pero una cosa era ayudar de vez en cuando, y otra que mi estudio se partiera todos los días por un bebé que no era mío. Iván lloraba, pedía biberón, ensuciaba pañales. Se despertaba justo cuando yo lograba concentrarme. Mi mamá me llamaba con voz de cansancio y yo terminaba dejando mis tareas a medias. Trataba de no quejarme. Me repetía que era familia, que era solo una etapa, que Susana pronto se organizaría mejor. No fue así. Cuando Iván estaba por cumplir 2 años, durante una comida de domingo, Susana soltó otra noticia. «Estamos esperando otro bebé», dijo, feliz. «Iván va a tener hermanito». Mis papás aplaudieron. Mi mamá lloró. Mi papá abrazó a Héctor. Yo sonreí por compromiso, pero sentí un nudo en el estómago. Para entonces, yo ya sabía lo que significaba un bebé más en la familia. Cuando nació Pablo, mi casa dejó de sentirse como casa. Yo estaba en el último año de la universidad, preparando exámenes finales, entregas y prácticas, mientras Iván corría por los pasillos como si todo fuera suyo, y Pablo lloraba con una fuerza que retumbaba en las paredes. Una tarde, Susana dejó a los 2 niños porque, según ella, necesitaba ir al cine con unas amigas. «Susi», le dije, tratando de sonar calmada, «¿no has pensado en contratar una niñera aunque sea algunas tardes?». Me miró como si yo acabara de insultarla.
¿Tú sabes lo caras que están las niñeras? Además, ¿para qué voy a pagarle a una extraña si tengo familia? Mi mamá, que en ese momento perseguía a Iván porque el niño le había quitado sus lentes de lectura, solo murmuró: «No pasa nada, hija, aquí lo vemos». Yo la miré, esperando que por una vez pusiera un límite, pero no lo hizo. Nuestra casa vivía hecha un desastre. Iván trataba cada cuarto como si fuera su patio de juegos. Dejaba juguetes debajo de la mesa, rayaba papeles, abría cajones, tiraba cosas. Una mañana desperté y encontré mis carpetas de la universidad vaciadas en el piso. Había usado mis apuntes como hojas para dibujar. No eran garabatos tiernos. Eran mis resúmenes de todo el semestre llenos de crayón. Me quedé parada en la puerta de mi cuarto, con las manos frías, sin saber si gritar o llorar. Ese día intenté hablar con mis papás. «Necesito estudiar», les dije. «No puedo estar cuidando niños todos los días». Mi papá ni siquiera levantó mucho la vista del periódico. «Son tus sobrinos, Elisa. No seas egoísta». «Papá, no digo que no los quiera. Solo digo que no son mi responsabilidad». Mi mamá suspiró, como si yo fuera la que estaba causando problemas. «Tu hermana está cansada. Cuando tengas hijos, vas a entender». Esa frase se volvió la respuesta para todo. Cuando yo no podía ayudar. Cuando tengas hijos vas a entender. Cuando Susana dejaba a los niños sin avisar. Es que ser mamá cansa. Cuando Iván rompía algo, está chiquito. Cuando Pablo gritaba hasta quedarse rojo. Así son los niños. Y cuando yo cerraba la puerta de mi cuarto para estudiar, mi papá decía desde el pasillo: «En esta casa la familia se apoya». Una tarde, a una semana de mis exámenes finales, escuché un golpe fuerte abajo. Después la risa de Iván. «Elisa», gritó mi mamá. «Ven a ayudarme, por favor. Ya no puedo con los dos». Yo estaba sentada en el piso de mi cuarto, rodeada de apuntes, con los ojos ardiendo de cansancio. «No puedo, mamá. Tengo final la próxima semana». Entonces escuché la voz de mi papá. «¡Qué decepción! Tus sobrinos necesitan ayuda y tú encerrada». Me puse audífonos para no escucharlos. Me temblaban las manos mientras subrayaba el libro. Me sentí culpable, claro que sí. Pero también sabía que si reprobaba, nadie iba a venir a arreglarme la vida. Contra todo pronóstico, terminé la carrera con buen promedio. El día que me dieron mi último resultado, sentí que podía respirar. Poco después, conseguí trabajo en una oficina administrativa. No era el sueldo de mis sueños, pero me alcanzaba para rentar un departamento chico, lejos de las zonas caras, pero mío. La primera noche en mi departamento fue una de las más felices de mi vida. No había gritos, no había juguetes bajo mis pies, no había llantos detrás de la puerta, solo silencio. Me senté en el piso de la sala, entre cajas sin abrir, y lloré de alivio. Pasaron 2 años. Poco a poco armé una vida tranquila. Trabajaba, pagaba mis cuentas, visitaba a mis papás algunos fines de semana y trataba de mantener distancia del desorden que Susana llevaba a todas partes. Entonces mi mamá me llamó para darme otra noticia. «Tu hermana está embarazada otra vez», me dijo. «Es otro niño». Me quedé callada un segundo. «Qué bien», respondí, aunque mi voz no sonó convencida. Mi mamá soltó un suspiro. «Sí, qué bendición. Aunque Iván y Pablo están muy inquietos últimamente, Susi los trae todos los fines de semana. Dice que necesita descansar antes de que nazca el bebé». Escuché el cansancio en su voz. «¿Y ustedes cómo están?» «Bien», dijo rápido. Demasiado rápido. La siguiente vez que fui a casa de mis papás, los encontré más viejos de lo que recordaba. Mi mamá tenía ojeras profundas. Mi papá caminaba detrás de Iván y Pablo, tratando de evitar que aventaran los cojines de la sala. Susana ya los había dejado ahí desde temprano para ir a desayunar con amigas en Cholula. «Mamá, papá», dije con cuidado, «ustedes saben que pueden decirle que no, ¿verdad?» Mi papá se enderezó, rojo de cansancio o de enojo. «¿Qué comentario tan feo, Elisa?» «No es feo. Los estoy viendo. Están agotados». Mi mamá recogió un cojín del piso sin mirarme. «Tú nunca has entendido lo que es apoyar a la familia. Apoyar no es dejar que Susana haga lo que quiera con ustedes». Mi papá apretó la mandíbula. «Cuando tengas hijos vas a entender». Me fui de esa casa con una mezcla de tristeza y coraje.
Nada había cambiado. Susana seguía abusando de ellos. Mis papás seguían justificándola y yo seguía siendo la mala por decir lo evidente. Con el tiempo, mis visitas se volvieron más cortas. Llegaba, saludaba, comía algo y me iba antes de que el desorden me tragara. Para cuando nació Nicolás, el tercer hijo de Susana, la casa de mis papás ya no tenía un solo rincón tranquilo. Iván, que ya tenía 5 años, y Pablo, que tenía casi 3, habían desarrollado una costumbre horrible durante las comidas. Aventaban comida, se reían, se arrebataban vasos, metían las manos en los platos de otros. Nicolás, el bebé, terminaba llorando en su sillita mientras sus hermanos lo usaban como blanco de sus juegos. Una comida de domingo fue especialmente insoportable. Mi mamá había servido puré de papa, pollo y verduras. Iván llenó su cuchara de puré y se la lanzó a Pablo. Pablo respondió aventándole chícharos. Algunos le cayeron a Nicolás en la cara. El bebé empezó a llorar mientras sus hermanos se doblaban de risa. Yo miré a Susana. Ella estaba viendo su celular. «Ya basta», dije al principio con voz baja. Nadie me hizo caso. Iván volvió a levantar la cuchara. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Todos se quedaron quietos. «Iván, Pablo, vengan aquí ahora». Los dos me miraron sorprendidos. No estaban acostumbrados a que alguien les hablara así. «Vean el tiradero que hicieron», les dije, señalando el piso y la pared. «Y vean a su hermano. Está llorando. Esto no es juego. Van a limpiar». Mi mamá abrió la boca, pero no dijo nada. Mi papá me miró con incomodidad. Iván protestó. Pablo hizo cara de enojo, pero al ver que nadie se reía, empezaron a limpiar de mala gana. Tal vez por el susto. Tal vez porque, por primera vez, alguien no les celebró la gracia. Estaban limpiando el piso con servilletas cuando Susana entró por la puerta. Venía arreglada, con las uñas recién hechas y una bolsa de café en la mano. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó al ver a sus hijos agachados. «Hicieron un tiradero en la comida», respondí. «Le aventaron comida a Nicolás y lo hicieron llorar. Están limpiando». La cara de Susana cambió. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo a qué?» «A humillar a mis hijos». «Son niños, Elisa. Son niños. No bebés sin conciencia». Estaban aventándole comida a su hermano. Susana dejó la bolsa sobre la mesa. «Tú no tienes hijos. No entiendes nada». Miré a mis papás esperando apoyo. Mi mamá bajó la vista. Mi papá fingió acomodar una silla. Ahí entendí que, para ellos, cualquier límite era una ofensa si iba dirigido a Susana o a sus hijos. Así pasaron otros 3 años. Reduje mis visitas al mínimo. Amaba a mis papás, pero cada ida a su casa me dejaba agotada. Mientras tanto, Susana seguía igual. Dejaba a los niños cuando quería. Héctor apenas intervenía y todos actuaban como si nadie pudiera decirles que no. Héctor siempre decía que Susana sabía manejar mejor a los niños, y con eso se quitaba de encima cualquier responsabilidad. Entonces conocí a Eduardo. Fue en una cafetería cerca de mi oficina. Él tomó mi café por error, yo tomé el suyo y terminamos riéndonos. Hablamos más de 1 hora. Era tranquilo, atento, inteligente. Pero lo que más me atrajo fue algo que tal vez suena simple. No insistía cuando yo decía que no. No me hacía sentir culpable por querer tiempo para mí. No se burlaba de mis problemas familiares. Me escuchaba sin intentar justificar a todos. A los 6 meses de novios, nos presentamos a nuestras familias. Sus papás, Roberto y Diana, eran personas serenas. En su casa, nadie gritaba para pedir sal. Nadie interrumpía conversaciones. Nadie dejaba que los niños tomaran el control de todo. En casa de Eduardo todo era más tranquilo. Y eso, aunque me daba gusto, también me daba pena. Cuando Eduardo me pidió matrimonio, sentí por primera vez que estaba construyendo una vida en la que no tuviera que defenderme todo el tiempo. Ese año, la cena de Nochebuena en casa de mis papás iba a ser especial porque Eduardo y yo estábamos comprometidos. Mi mamá se esmeró muchísimo. Puso nacimiento, luces, un árbol decorado con esferas doradas, mantel nuevo y platos que casi nunca usaba. La casa olía a pavo, romeritos, ponche y pastel de 3 leches. Eduardo y yo llegamos temprano para ayudar.
Mi primo Gustavo y su esposa Sara ya estaban ahí con sus hijos, que jugaban lotería en una esquina de la sala. También habían llegado varios familiares de fuera, incluida mi tía abuela Marta, a quien todos le decíamos, tía Marta. Apenas me vio, me tomó la mano. «A ver ese anillo, hija», dijo, sonriendo. «¡Qué bonito! Eduardo se ve buen muchacho. Se merecen algo lindo». Por unas horas, todo se sintió normal. Mi papá contaba historias de cuando éramos niñas. Mi mamá iba y venía de la cocina. Los hijos de Gustavo y Sara pedían las cosas por favor, recogían sus vasos, saludaban a los mayores. Yo pensé, ingenuamente, que tal vez esa Navidad sería distinta. Entonces se abrió la puerta. «¡Feliz Navidad!», gritó Susana. Su voz quedó sepultada por el ruido de sus 3 hijos entrando como tormenta. Iván, de 8 años, corrió hacia la sala y casi tumbó al tío Jorge, que caminaba con bastón. Pablo, de 6, empezó a perseguir a los hijos de Sara, que dejaron la lotería y se pegaron al sillón. Nicolás, de 3, entró gritando sin motivo claro, con los zapatos llenos de tierra. «¡Ay, así son los niños!», dijo Susana, riéndose. Héctor entró detrás de ella mirando el celular. Ni siquiera levantó la cabeza. Antes de que alguien pudiera detenerlos, Iván y Pablo descubrieron los regalos debajo del árbol. No se quedaron mirando. No preguntaron cuáles eran suyos. Empezaron a romper envolturas. «Iván, espera», dijo mi mamá, pero lo dijo tan bajo que nadie la escuchó. Pablo abrió un regalo que era para la hija de Sara. Iván rompió el moño de una caja que mi tía Marta había traído con mucho cuidado. «¡Ay, no!», murmuró mi tía Marta, llevándose una mano al pecho. «Creo que mejor me siento un rato afuera. Hay demasiado ruido para mí». No fue la única. En menos de media hora, varios familiares mayores inventaron pretextos para irse temprano, que les dolía la cabeza, que manejaban de noche, que se sentían cansados. Yo sabía la verdad. Se estaban yendo porque mis sobrinos habían vuelto imposible estar ahí. La cena fue peor. Los hijos de Gustavo y Sara se sentaron tranquilos, usando servilletas y esperando su turno para hablar. Mis sobrinos, en cambio, convirtieron la mesa en un desastre. Iván y Pablo se aventaban bolillitos. Nicolás metía las manos en la ensalada de manzana y luego se las embarraba en la playera. «Niños, por favor», suplicó mi mamá. Nadie le hizo caso. Yo miraba a Susana. Ella seguía comiendo como si nada. Héctor revisaba mensajes. El momento que me rebasó llegó cuando Iván sonrió como quien sabe que está haciendo algo malo. Tomó su vaso de refresco y lo vació completo sobre el pastel de 3 leches que mi mamá había preparado desde la mañana. El pastel quedó hundido, empapado, arruinado. «¡Iván!», gritaron varias voces. Mi mamá se quedó inmóvil. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Susana soltó una risita nerviosa. «Ay, mamá, no pasa nada. Está jugando». Ahí ya no pude seguir callada. Me levanté tan rápido que la silla rechinó contra el piso. «No, ya basta». La mesa se quedó en silencio, salvo por Nicolás golpeando su cuchara contra el plato. Miré a Susana. «Tus hijos se están portando horrible y tú no estás haciendo absolutamente nada». Su cara se endureció. «Perdón, ¿qué dijiste?» «Que se están portando horrible. Rompieron regalos que no eran suyos, hicieron que varios familiares se fueran, aventaron comida y ahora Iván arruinó el pastel que mamá pasó horas preparando». Susana se levantó también. «Tú no tienes hijos, Elisa. No sabes lo difícil que es criarlos». Solté una risa amarga. «¿En serio? Mira a los hijos de Sara y Gustavo. Ellos también son niños. Han estado aquí todo el día y no han destruido nada». Sara bajó la mirada, incómoda. Gustavo abrazó a su hija. «Son diferentes», dijo Susana, con la voz temblando de enojo. «No. La diferencia es que Sara y Gustavo sí educan a sus hijos». Susana abrió los ojos como si la hubiera golpeado. «Siempre has detestado a mis hijos». «No los detesto, Susi. Me duele verlos así. Y me cansa que todos tengamos que fingir que esto es normal para que tú no te enojes». Eduardo se levantó a mi lado y me puso una mano en el hombro. «Creo que deberíamos irnos»,
dijo en voz baja. Susana empezó a llorar, más de coraje que de vergüenza. Sus hijos, en cambio, seguían como si nada. Iván tomó otro bolillito y lo aventó al centro de la mesa. Héctor por fin levantó la mirada, molesto, no por lo que habían hecho sus hijos, sino porque la discusión lo había interrumpido. «Feliz Navidad», dije con la voz llena de coraje. «Perdón, mamá, pero no puedo seguir viendo esto». Eduardo y yo salimos mientras Susana lloraba, y Iván celebraba haber provocado otra reacción. 2 meses después, Eduardo y yo revisábamos la lista de invitados de la boda. La escena de Nochebuena seguía fresca. Cada vez que imaginaba a mis sobrinos en la ceremonia, sentía ansiedad. Los veía corriendo por el pasillo de la iglesia, gritando durante los votos, metiendo los dedos en el pastel, aventando comida en la recepción, arruinando un día que yo había esperado con tanta ilusión. «No podemos invitarlos», dije por fin. «Van a arruinar todo». Eduardo asintió despacio. No parecía sorprendido. «Podemos hacer la ceremonia y la recepción solo para adultos», propuso. «Nada de niños menores de 16. Así no es algo personal contra ellos. Es una regla para todos. ¿Y si alguien se ofende? Seguro alguien se va a molestar», respondió. «Pero no podemos organizar la boda alrededor del miedo a Susana». Miré la lista. Imaginé una ceremonia tranquila, una comida elegante, adultos conversando sin gritos de fondo, mi mamá pudiendo sentarse sin estar persiguiendo a nadie, Eduardo y yo disfrutando nuestro día. «Una boda solo para adultos», repetí. Por primera vez en semanas, pude respirar un poco. Elegí un domingo para hablar con mi familia. Tal vez debía hacerlo cuando Susana no estuviera, pero encontrar la casa de mis papás sin ella y sin sus hijos era casi imposible. Cuando llegué, Iván perseguía a Pablo con el control remoto en la mano. Nicolás lloraba en el piso porque sus hermanos le habían tirado una torre de bloques. Mi mamá limpiaba jugo del tapete. Mi papá veía la escena con cara de derrota. Respiré hondo. «Mamá, papá, Susi, necesito hablar con ustedes de la boda». «Dinos, hija», dijo mi mamá, sin dejar de tallar el tapete. «Eduardo y yo decidimos que la boda será solo para adultos. No habrá niños menores de 16 años». Todo se quedó quieto por 2 segundos. Luego Susana explotó. «¿Qué? La regla aplica para todos», aclaré. «No solo para tus hijos». «Claro que es por mis hijos», gritó. «No me trates como tonta. Susi, ¿viste lo que pasó en Navidad?» «Lo de Navidad fue una exageración tuya. Son niños». «No fue una exageración. Rompieron regalos, aventaron comida y arruinaron el pastel de mamá». «Siempre lo mismo contigo», dijo, roja de rabia. «Mis hijos te estorban, siempre te han estorbado. Eres una pésima tía y una pésima hermana». Me dolió, pero no retrocedí. «No estoy diciendo que no los quiera, Susi. Estoy diciendo que no voy a dejar que también destruyan mi boda». En ese momento, Iván pasó corriendo detrás de ella y golpeó el florero de la mesita con el codo. El florero cayó al piso y se rompió en 3 pedazos. Susana ni siquiera lo regañó. «¿Ves?», dije, señalando el piso. «Esto es exactamente de lo que hablo». Ella empezó a recoger las cosas de los niños con movimientos bruscos. «No te preocupes. No vas a tener que soportar a mis hijos en tu boda perfecta, porque Héctor y yo tampoco vamos a ir». Sentí una calma extraña, triste, pero firme. «Esa es tu decisión». Susana me miró con la boca abierta, como si hubiera esperado que le rogara. Luego gritó: «Vámonos, niños. Su tía no los quiere en su vida». Eso no fue lo que dije, pero ya iba hacia la puerta, jalando a Nicolás de la mano y ordenando a Iván y Pablo que tomaran sus cosas. «Ojalá disfrutes tu boda fría y perfecta», soltó antes de salir. Azotó la puerta tan fuerte que vibraron los vidrios. Me quedé de pie en la sala, respirando despacio. Creí que mis papás, después de años de vivir ese desgaste, iban a entender. Creí que por fin dirían: «Tienes razón». No lo hicieron. Mi mamá me miró con una tristeza dura. «¿Cómo pudiste, Elisa?» «¿Cómo pude qué?» «Mamá, tú viste lo que pasó en Navidad. Tú viste lo que acaba de pasar con el florero. Son tus sobrinos. Y es mi boda». Mi papá se levantó del sillón. «Estás siendo muy egoísta». Sentí que la palabra me golpeaba en el pecho. ¿Egoísta por querer un día tranquilo? Un solo día sin gritos,
¿Sin comida volando? ¿Sin cosas rotas? Mi papá endureció la voz. Reconsidera tu decisión. Invita a tus sobrinos. No. Entonces tu mamá y yo tampoco iremos. Por un momento no pude hablar. Miré a mis papás. Los mismos que llevaban años agotados por cuidar niños que Susana les dejaba sin pedir permiso. Los mismos que habían visto su casa dañada una y otra vez. Los mismos que esa Navidad habían visto a media familia irse temprano por culpa del desorden, y aún así, estaban dispuestos a perderse mi boda para defender a Susana. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Está bien, dije. También es su decisión. Salí de la casa sin mirar atrás. Manejé directo al departamento de Eduardo. Cuando le conté lo ocurrido, él me abrazó sin decirme que exageraba, sin pedirme que cediera, sin intentar quedar bien con todos. Esa noche cenamos con sus papás. Diana me tomó la mano. Elisa, querer una boda en paz no te hace mala persona. Roberto asintió. Poner una regla no es atacar a nadie. A veces la familia se enoja porque uno dice en voz alta lo que todos están viendo. Yo necesitaba escuchar eso. Esa misma semana, Eduardo y yo hicimos oficial la regla. Publiqué un mensaje sencillo en Facebook para evitar malentendidos. Eduardo y yo estamos muy emocionados por celebrar nuestra boda. Queremos avisar con tiempo que será una celebración solo para adultos, sin niños menores de 16 años. Gracias por comprender y acompañarnos en este día tan importante. No esperaba gran cosa, tal vez algunos mensajes privados o algún comentario incómodo, pero la respuesta fue mayormente positiva. Sara escribió: entendemos perfecto. Buscaremos quien cuide a los niños. Ahí estaremos con mucho gusto. Gustavo comentó algo parecido. Varias primas apoyaron el mensaje. Algunos tíos escribieron felicitaciones. Entonces apareció el comentario de Susana. Qué vergüenza, Elisa. Estás rompiendo a la familia por tu egoísmo. Siempre has estado celosa de mis hijos y ahora los excluyes de un momento importante. Ojalá estés feliz. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Antes de que pudiera responder, alguien más lo hizo. Fue mi tía Lidia. Susana, tus hijos arruinaron la Navidad. Rompieron regalos que no eran suyos, aventaron comida e hicieron que varios adultos mayores nos fuéramos temprano. Elisa no está rompiendo nada, solo está poniendo una regla. Luego comentó mi tía Marta. Yo me fui porque me sentí mal con tanto grito. No es justo que todos tengamos que aguantar eso y callarnos. Después una prima escribió: en la comida de agosto, Pablo le tiró jugo encima a mi bolsa y nadie le dijo nada. Otro familiar agregó: Iván empujó a mi hijo en el bautizo de Nicolás y Susana dijo que estaban jugando. Comentario tras comentario. Varios familiares empezaron a recordar cosas que todos habían visto y nadie se había atrevido a decir. Susana intentó responder una vez. Qué fácil juzgar cuando no son sus hijos, pero ya no tuvo apoyo. Por primera vez, la frase «son niños» ya no le alcanzó. 3 días después, mi mamá me llamó. Vi su nombre en la pantalla y sentí un hueco en el estómago. Contesté. «Hola, mamá». Del otro lado hubo un silencio breve. «Elisa», dijo con voz cansada. «Tu papá y yo vimos la publicación. Vimos los comentarios». No respondí. No sabíamos que tantos se habían sentido así. Cerré los ojos. Me dieron ganas de decirle que sí lo sabían, que lo habían visto, que solo no querían aceptarlo. Pero me quedé callada. Mi papá tomó el teléfono. «Hija, nos pasamos. Leímos lo que pusieron tus tías y tus primos, y no podemos fingir que no vimos nada. No debimos amenazarte con faltar. Eso estuvo mal. Vamos a ir a tu boda, con o sin tu hermana, y no vamos a pedirte que cambies la regla». Las lágrimas me salieron sin permiso. «Gracias», dije apenas. De verdad necesitaba que entendieran. Después de esa llamada, le mandé a Susana y a Héctor una invitación formal. No porque creyera que iba a cambiar de opinión, sino porque no quería cerrar la puerta desde mi lado. Incluí una nota escrita a mano. «Susi, me gustaría que tú y Héctor estuvieran conmigo ese día. Sé que la regla de no niños es difícil para ustedes, pero esta decisión es importante para mí. Los quiero. Elisa». Pasaron las semanas. Llegaron las confirmaciones de asistencia. Susana nunca respondió. No contestó.
Y yo dejé de insistir. El día de la boda llegó con un cielo claro y una luz suave de tarde. La ceremonia fue en una iglesia pequeña, sin adornos exagerados, solo flores blancas, música tranquila y las personas que de verdad querían estar ahí. Cuando caminé hacia Eduardo, no escuché gritos. No hubo carreras en el pasillo. Nadie lloró por berrinche. Nadie interrumpió los votos. Solo vi a Eduardo esperándome con los ojos llenos de emoción. Mi mamá lloró durante la ceremonia, pero eran lágrimas distintas. Mi papá me abrazó fuerte al salir y me dijo al oído: «Te ves hermosa, hija». La recepción fue tal como la habíamos imaginado. La gente pudo conversar. Los meseros sirvieron sin esquivar niños corriendo. El pastel llegó intacto. Nadie aventó comida. Nadie rompió centros de mesa. Nadie tuvo que irse por dolor de cabeza. Mi tía Marta se acercó durante la comida y me apretó la mano. «Esto está muy bonito, Elisa. Muy tranquilo, muy digno». Sonreí, pero sentí un pinchazo en el pecho al ver las 2 sillas vacías donde debían estar Susana y Héctor. Eduardo notó mi mirada y me tomó la mano debajo de la mesa. No hacía falta que dijera nada. Yo había tenido la boda que quería, pero también había perdido algo, o tal vez no lo perdí ese día. Tal vez solo acepté que hacía mucho ya no estaba. Una semana después de regresar de la luna de miel, mi mamá me llamó. «Tu hermana no ha traído a los niños desde la boda», me dijo. «¿No?» «No. Le he llamado, pero no me contesta. Creo que nos está castigando por haber ido». Me quedé en silencio. «Puede ser». Mi mamá suspiró. Luego dijo algo que nunca pensé escuchar. «Pero te voy a ser sincera, hija. Por primera vez en años, tu papá y yo estamos descansando. La casa sigue limpia al final del día. Podemos comer tranquilos. Hasta dormimos mejor». No supe qué contestar. Después de tantos años, mis papás estaban sintiendo lo que yo sentí aquella primera noche en mi departamento: silencio, paz. Un descanso que al principio parecía culpa, pero era necesario. No sé si Susana algún día entienda lo que pasó. Ojalá sí. Ojalá vea que mi boda no fue un castigo contra sus hijos. Fue un límite. Uno que debió ponerse mucho antes. Mis sobrinos no necesitaban una familia entera justificándolos. Necesitaban padres que se hicieran cargo. Todavía espero que algún día podamos hablar sin gritos. Que Susana deje de usar a sus hijos como escudo. Que mis papás no vuelvan a confundir amor con aguantarlo todo. Mientras tanto, me quedo con lo que sí tengo. Tengo el recuerdo de una boda tranquila, rodeada de personas que entendieron mi decisión. Tengo a Eduardo, que me ayudó a sostener un límite cuando yo estaba a punto de romperme. Y tengo claro que yo no rompí nada por poner una regla. Lo único que cambió fue que ya no pudimos seguir haciéndonos los desentendidos.